sé cómo funciona esto, mi amor. Ujú. ¿Ya? Creo que sí. En breve iniciamos, por favor, queridos participantes. Gracias. Ingeniero Abraham, ¿se me escucha? Muy buenas noches. Sí, sí, sí se escucha. Genial. Vamos a dar inicio entonces. Bien, muy buenas noches, queridos participantes. Quien les habla es Miriam Villanueva. Soy la asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada CIP.
Esta noche vamos a dar continuación al diplomado en epidemiología veterinaria con el curso de actualización internacional Tópicos de epidemiología aplicada en la veterinaria. Esta noche nos acompaña el ingeniero zootecnista Abraham Teófilo. Bien, queridos participantes, para una buena exposición se les recomienda por favor mantener el micrófono apagado al igual que el video. Aquellos participantes que tuvieran las dudas o consultas respecto al tema seguramente lo van a poder realizar al finalizar la exposición. Y aquellos participantes que todavía desean inscribirse tanto al diplomado como a este curso, aún lo pueden solicitar a través de mi número de WhatsApp, que lo estaré dejando en el chat de este Zoom y en el chat del Facebook. Sin más demora, esperando que sea muy provechoso para cada uno de ustedes, doy pase al ingeniero Abraham. Adelante, ingeniero, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, gracias por la presentación. Sí, efectivamente, el tema a tratar en esta noche es de suma importancia en el tema de epidemiología veterinaria. En este momento voy a compartir pantalla para la respectiva presentación. Sí, me confirma si se puede observar la presentación. Sí, ingeniero, correcto. Ya. Sí, como decía, el tema a tratar es tópico de epidemiología aplicada a la veterinaria, que justamente esos temas son de importancia, especialmente en la investigación científica a nivel de futuros profesionales, a nivel de también de industria, ir conociendo los temas principales también, eh, e investigaciones también en temas de pregrado, posgrado, también se hace estudios en estos temas, eh, a nivel también del sector de la salud pública también, tiene una correlación directa, principalmente. Estos temas de importancia también pública, eh, de importancia veterinaria, tanto de importancia también en la producción, en el tema pecuario. El contenido a tratar es importancia de la epidemiología en la medicina veterinaria, el primer tema a tratar, posteriormente consideraciones éticas en la investigación de la epidemiología veterinaria, validación y calidad de datos de estudios epidemiológicos veterinarios, interpretación de resultados también y hallazgos epidemiológicos, aplicación de epidemiología a la prevención y control de enfermedades en animales. Vamos a ir tratando tema por tema y al final del proceso, cualquier duda, pregunta, inquietud, a las órdenes para hacer las respectivas aclaraciones o cualquier duda o pregunta que tengan al final del proceso. En primera instancia, aplicaciones epidemiológicas en la salud veterinaria. Vamos a ir viendo como una pequeña introducción. La epidemiología es fundamental para comprender y controlar las enfermedades en la salud veterinaria. Su aplicación permite identificar patrones, como les decía, en enfermedades, eh, evaluar factores de riesgo también y diseñar estrategias de prevención. En esta presentación se exploraron diversas aplicaciones de epidemiología en la salud veterinaria. Como les manifestaba ahí también, siguiendo el proceso, vamos a ir viendo unas fórmulas también, cómo ir y calculando el riesgo con probabilidades. La parte estadística también juega un papel importante en estos temas. Y en función a eso también, posteriormente, hacer prevención. También la prevención también juega un papel crucial, importantísimo, de diferentes instancias, como el Ministerio de Salud Pública, eh, aquí también otras instancias, como entidades de control fitosanitario a nivel de cada país de origen. Entonces, esos temas son importantísimos también ir tratando.
También como vigilancia, también hay proyectos a nivel de países que hacen vigilancia epidemiológica que se denomina en la salud veterinaria para detección temprana de brotes de enfermedades. Un tema se hace vigilancia en tema porcícola, en el tema avícola, también en el tema de vigilancia también en el tema bovino, en diferentes enfermedades también que son muchas veces zoonóticas, que se transmiten hacia el hombre. Entonces es importante esa vigilancia, especialmente en granjas avícolas, en granjas porcícolas, que son ya industrializadas a nivel nacional. Entonces es importantísimo que la entidad de control fitosanitario hace estos procesos mediante un programa o un proyecto a nivel nacional. Como les decía anteriormente, la investigación a nivel también de brotes, justamente puede ser un tema de una enfermedad porcícola, peste porcina clásica que se denomina peste. En estos casos, o también otra enfermedad, un ejemplo, la fiebre aftosa en bovinos, que también se hace vacunaciones por medio de proyectos o programas a nivel nacional. Entonces, eso es importante también a realizar estas investigaciones de brotes que se denomina, es un componente clave en la epidemiología veterinaria, permite identificar la fuente de infección, determinar la ruta de transmisión y aplicar medidas de control. Esta investigación es fundamental para prevenir la propagación de enfermedades y proteger la salud de animales y los humanos. Por eso les decía anteriormente que muchas veces hay enfermedades zoonóticas que se transmiten de animales hacia el hombre. Entonces es importante también el cuidado del profesional a cargo, especialmente del profesional veterinario, el profesional zootecnista, el profesional agropecuario, que está trabajando a nivel de hacienda, a nivel de granjas. Es importante también que tenga el cuidado respectivo al momento que hace labores. Un ejemplo, pongámosle en el tema de brucelosis, muchas veces se hacen eh, eh, palpaciones, pongámosle el término así, palpaciones a nivel del tracto, a nivel de hembras bóvinas. Y es importante la prevención, utilizar guantes ginecológicos al momento de hacer estos tratamientos, muchas veces por retenciones placentarias, por el tema de, pongamos un ejemplo, un aborto causado por una bacteria, Brucella abortus. Entonces, eso es importante, eso eh, que el veterinario, el ingeniero zootecnista o el que es mayordomo, la persona que esté a cargo de estas haciendas, tenga la prevención respectiva con los cuidados, obviamente con la indumentaria que se requiere para hacer un trabajo profesional, guantes ginecológicos y posteriormente hacer el tratamiento respectivo. Los estudios de prevalencia, justamente a eso quería llegar. Existen estudios de prevalencia que se hacen a nivel de tesis, a nivel de pregrado, posgrado, en el cual se hace un estudio mediante un modelo matemático, posteriormente con variables, en primera instancia un título, posteriormente las variables a tratar, y se estudia la prevalencia de una enfermedad en una zona, una parroquia, un cantón o en una provincia. Entonces, eso es importante, la investigación científica a nivel de pregrado, posgrado también, el tema de prevalencias. Entonces, en salud veterinaria proporcionan información sobre distribución y frecuencia de enfermedades en poblaciones, principalmente. Estos estudios son fundamentales para comprender la carga de enfermedades, identificar factores de riesgo y orientar programas de control y erradicación. Eso, como les decía anteriormente, existe prevalencia, pongámosle el ejemplo, prevalencia, pongámosle, de fasciola hepática. A nivel de sierra se da muchas veces, entre paréntesis, se denomina también la cascoja, vulgarmente la denominan así a nivel de sierra. Entonces, se puede buscar un estudio de prevalencia de la enfermedad de fasciola hepática en bovinos, en la parroquia, pongámosle, en la parroquia de Tunchi, en la provincia de Chimborazo, Ecuador. Pongámosle así el ejemplo que se vaya a tratar. Entonces, es importante mediante ese estudio verificar cuántos animales de una población, pongámosle de una parroquia, cuántos animales están con esta enfermedad o este parásito causado por fasciola hepática. Entonces, eso es importante, esas investigaciones que hace la academia, la universidad, no digo nombres de universidades, pero eso es importante, esa investigación. Entonces,
en función a esa investigación, a esos resultados que da la universidad, a esa parroquia, se puede trabajar en conjunto con la autoridad, con la primera autoridad, que es el presidente de la, en este caso del GAT parroquial, que se hizo ese estudio. Entonces se puede trabajar con él en un proyecto que vaya direccionado a los ganaderos que tienen esa prevalencia de esa enfermedad en esa zona. Entonces se puede buscar el recurso económico mediante la autoridad, la primera autoridad, que es el presidente del GAT parroquial, pongamos el ejemplo en una parroquia, y si fuese en un cantón, si tiene las competencias en el sector agropecuario, a pesar que muchos cantones tienen también competencias recurrentes en el tema agropecuario, entonces también se puede buscar un recurso económico mediante el análisis de ese estudio que se hizo en ese cantón o en esa parroquia o en esa provincia. Entonces, por eso es importantísimo el estudio y tener unos datos relevantes que haya impacto en esa población. Entonces, puede ser también por medio del Ministerio de Salud Pública, también se puede hacer un análisis sanguíneo y buscar a profesionales que tienen un ejemplo, que estén trabajando con especies menores, con perros, con gatos. Entonces, pueden ser que ellos adquirieron alguna enfermedad zoonótica y mediante un análisis sanguíneo se ha hecho un estudio. Pongamos el ejemplo, eso es un estudio por medio de un trabajo de masterado de cuarto nivel, en el cual se hizo un análisis y en la cual 6 veterinarios tenían una enfermedad zoonótica, en el cual eh, mediante un análisis sanguíneo se verificó que tenían una bacteria a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, mediante el cual se hizo un tratamiento respectivo mediante antibióticos a las personas que tenían esta bacteria a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, es importantísimo esta investigación tanto en el ser humano como en los animales. Entonces, de mi parte, yo felicito a la parte de la academia que hace investiga y obtiene esta data y posteriormente se puede tomar las medidas correspondientes con las entidades de control, tanto sea control sanitario como control en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, importantísimo estos estudios de prevalencia. La bioseguridad y control de enfermedades, justo como les decía, si somos veterinarios, somos zootecnistas, agropecuarios, estamos direccionados en el tema pecuario, es importantísimo cuidarse con indumentaria, si vamos a utilizar el tema de muchas veces introducción de mano para hacer palpación, un ejemplo, o para hacer algún tratamiento farmacológico mediante una retención placentaria. O mediante una inseminación artificial. Entonces, es importante el cuidado, la protección de las personas que estén a cargo pongamos el ejemplo, en el trabajo de bovinos de carne, de bovinos de leche o de bovinos doble propósito. Como les decía, el control de enfermedades en granjas, zoológicos y centros de cría, el conocimiento de los patrones de transmisión y factores de riesgo permiten implementar estrategias efectivas para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Es importante también a nivel de granjas, otra vez más voy a también poner énfasis en estos temas. Por bioseguridad es importantísimo antes de ingresar a granjas que tengan arcos de desinfecciones para que al momento que ingresen vehículos sean desinfectados. Muchas veces el pequeño productor no tiene el recurso económico necesario para obtener a esta dimensión, los arcos de desinfección que se denominan, pero se puede trabajar con bombas de mochila, muchas veces con bombas a motor, que actualmente ya las tenemos, y desinfectar los carros que van a ingresar a las granjas, porque el carro puede ser que visitó otra granja, no se sabe la procedencia del carro, entonces puede traer patógenos a nivel de llantas, a nivel de su estructura del mismo vehículo, y posteriormente ingresar los patógenos a las granjas. Entonces, esa bioseguridad tanto de personas también muchas veces que no son autorizadas a ingresar a una granja, primeramente debe tener la autorización respectiva del administrador de la granja y posteriormente ingresar. Y posteriormente, obviamente, que tiene que hacerse un baño antes de ingresar a galpones y tener la indumentaria limpia para ingresar sin ningún patógeno con el baño respectivo y posteriormente llegar
hacer el manejo adecuado en sus galpones, tanto sea avícola, porcícola, que se está trabajando a nivel de la parte de industria. Evaluación de programas de vacunación también es importantísimo, también el tema de vacunación. Cuando hacemos vacunación, ¿qué estamos haciendo? Prevención de enfermedades. ¿Se vacuna contra qué? Contra virus, se vacuna también contra bacterias principalmente. Pongamos el ejemplo, en bovinos principalmente se hacen vacunaciones para el tema que se denomina el carbunco sintomático. Hay 3 tipos de bacterias que atacan también. Actualmente existe una vacuna de 8 Ultra Choice que se llama, en el cual viene predispuesta para 8 bacterias. Entonces, con eso estamos haciendo prevenciones también, el tema de fiebre aftosa también, el tema de muchas veces en otras especies. Y lo que queremos con esto es prevenir mediante las vacunaciones, porque un ejemplo, pongámosle una vacuna que me cueste, pongámosle 45 centavos, pongámosle el ejemplo. Y posiblemente si no hago una vacunación respectiva voy a tener que, al momento de hacer un tratamiento, voy a tener mayores gastos, incurrir en mayor gasto por animal, ¿no es cierto? Entonces, mejor vale prevenir que lamentar, se dice a nivel del campo. Entonces, es importante hacer el tema de programas de vacunaciones en, eh, un ejemplo, pongo otro ejemplo, en terneras de 4 a 6 meses se puede hacer también vacunaciones para brucela abortos, que va a prevenir los abortos cuando ella esté ya sea gestante y posteriormente sea de primer parto. Epidemiología molecular, actualmente también se puede hacer esto. El tema en la salud veterinaria se utilizan herramientas genéticas para rastrear la transmisión de enfermedades, identificar cepas virales, estudiar la evolución de patógenos. Esta disciplina proporciona información detallada sobre la epidemiología de enfermedades infecciosas en los animales. Es importante también que en la actualidad la tecnología avanza y se puede llegar a esa instancia de hacer epidemiología molecular. Riesgos zoonóticos también. Aborda los riesgos zoonóticos, es decir, que la enfermedad que se transmite entre animales y humanos, su estudio permite comprender la dinámica de infecciones compartidas, identificar puntos de intervención y promover la salud pública y animal. Justo lo que anteriormente yo les manifestaba. Si tenemos un problema de salud pública, una contaminación, como les manifestaba anteriormente, se puede ir trabajando a nivel institucional con el ente o la institución que tenga la competencia. Entonces, si tenemos un problema de salud pública, entonces esos datos, cruzarlos, como se dice, a nivel de institución, usar esa información y posteriormente el Ministerio de Salud Pública actúa de acuerdo a sus competencias. Y si fuera del tema veterinario, ¿cuál sería el ente rector? En este caso, en el sector pecuario, sería acá en Ecuador, Agrocalidad. Entonces, eso es importante, esas investigaciones de usando información a nivel institucional. El trabajo con los actores locales y también, si queremos recurso económico, podemos trabajar con el parroquial, con el municipio, con el consejo provincial, que también tienen competencias al 100% en el sector agropecuario. Entonces, es importante ir trabajando con los actores locales de la zona en función a los hallazgos adquiridos o investigados a nivel de la zona. También es importante epidemiología de enfermedades no infecciosas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se limita a enfermedades solo infecciosas, sino también abarca estudios de enfermedades no infecciosas como las enfermedades metabólicas, genéticas, neoplásicas en animales. Comprender la epidemiología de estas enfermedades es esencial para prevenir, hacer prevención y control. ¿Qué nos quiere decir eso? Que también puede existir la prevalencia, pongamos el ejemplo, la prevalencia del mal de altura, pongamos el ejemplo, hay ganado que no se adapta muy bien a alturas eh, sobre el nivel del mar y muchas veces se hace estudios para ver hasta qué nivel, metros sobre el nivel del mar o altura, se adapta una X o Y raza, pongámosle una Holstein Friesen, una Brunswick o una Jersey. Entonces,
también existen estudios de prevalencia al mal de altura. Entonces, eso es importante ir viendo y en función de eso hacer un mejor manejo. Porque ¿qué pasaría si yo llevo a un ganado hacia una altura que no me permite que se adapte a esas condiciones adversas, sería en este caso, y yo le subo un poco más a una altura no adecuada? Entonces, ¿qué va a pasar con estos ejemplares? Puede ser que se nos vaya a morir, pero nos recomiendan los especialistas en estos casos bajarlos, si es posible, 100, 200 metros, el nivel que estoy trabajando, para así no tener problemas del mal de altura. Entonces, posteriormente, esos trabajos ya se denomina un manejo adecuado de acuerdo a la raza, de acuerdo a la altura, y sabemos bien que por cada 100 metros de altura va bajando 1 grado centígrado. Entonces, a medida que va subiendo los metros, va bajando el tema de grados centígrados en temperatura. Entonces, eso también es importante ir evaluando cuando hagamos manejo de cualquier especie, especialmente en ganadería. Importancia de la educación también en epidemiología veterinaria. Principalmente, la formación de epidemiología veterinaria es esencial para los profesionales del campo, de la salud, que la comprensión de principios epidemiológicos y su aplicación práctica son fundamentales para la detención de prevención y control de enfermedades en poblaciones de animales. Y como les decía, todo profesional, obviamente, que está formado principalmente en el tema de la educación, en el tema también, en el tema de la transmisión de enfermedades zoonóticas, como les decía, que hay que tener mucho cuidado en el tema de la transmisión de estas enfermedades, eh, muchas veces bacterianas, y posteriormente en el ser humano causan, pongamos el ejemplo, fiebres altas, que posteriormente también pueden causar el tema de infertilidad en el ser humano. Entonces es importantísimo conocer estas enfermedades y protegerse, principalmente protegerse al momento de hacer el tema muchas veces de control, seguimiento a proyectos, el manejo en sí del ganado bovino, el ganado en sí de carne, leche, doble propósito, las razas que tengan en mis datos ganaderos, bueno, en mis fincas, muchas veces extensionistas, técnicos que hacen extensión pecuaria de algún proyecto, programa a nivel nacional. Y justamente consideraciones éticas, como decía, en la investigación de la epidemiología veterinaria, justamente lo que les decía anteriormente, las medidas de frecuencia de la enfermedad, el tipo de incidencia, la prevalencia que les decía anteriormente, aquí les voy a dar también unas fórmulas cómo sacar el tema de incidencia, que significa medida de los nuevos casos de una enfermedad que se desarrolla en un periodo de tiempo. Eso sería la incidencia de una enfermedad. Y la prevalencia, ¿qué quiere decir? Medida de casos existentes de una enfermedad en un momento determinado o a través de un periodo de tiempo. Entonces sería la prevalencia versus a la incidencia. La prevalencia versus la incidencia. Nuevos casos, casos muertos o recuperados. Posteriormente, la prevalencia es una medida de grupos o de grupo de casos dentro de una población, ¿ya? En estadística, la población, ¿cómo se le denomina? N mayúscula, ¿no es cierto? Sí. Tenemos ahí gente que también domina la estadística. Entonces, una población, cuando se hace la parte estadística, es N mayúscula. La incidencia describe el influjo de nuevos miembros en este grupo de casos. Las tasas de fatalidad y recuperación describen la salida de miembros de ese grupo. Entonces, eso sería el proceso: prevalencia versus incidencia, nuevos casos, un porcentaje mueren y otros se recuperan. Aquí, para ejemplificar más, para hacer un poco más con ejemplos, la prevalencia versus incidencia. Entonces, como se observa aquí, esta es la población N, eh, N número en este caso, de bovinos, para hacer más, tener más ejemplo. Aquí, en esta que se observa que ella está sana. Posteriormente, ya haciendo el análisis respectivo mediante los datos, aquí sale enferma y posteriormente nuevas enfermas. Entonces, dentro de esta población que se hizo el estudio, observamos que esta
al final del estudio sale sana, estas dos enfermas y estas posibles nuevas enfermas. Entonces, eso es importante. Como se observa ahí, hay un nuevo caso por día y permanecen 2 días enfermas y observamos un rodeo de 5 animales durante un día. ¿Cuál es la prevalencia y cuál es la incidencia diaria? Entonces, la prevalencia es igual al 60% y la incidencia diaria es del 20%. Entonces, para saber eso es importante las medidas de frecuencia de la enfermedad. La prevalencia es una proporción de la incidencia de una tasa. Ambas estiman la probabilidad de ocurrencia de un suceso. Ya, siguiendo el proceso, ¿por qué la prevalencia es una proporción y estima la probabilidad? ¿Qué quiere decir esto? Porque el numerador está incluido en el denominador. La prevalencia es igual a la proporción de enfermos y esto es igual a la probabilidad de encontrar un enfermo es del 60%. Entonces, como observamos anteriormente, igual, el mismo caso, las están sanas, posteriormente enfermas y aparecen nuevas enfermas. Entonces, dentro de una población puede ser que el 60% existe la probabilidad que se enfermen. Entonces, eso es importante el estudio que se haga a nivel principalmente de prevalencia de la enfermedad en la zona. Entonces, es importante ir haciendo ejemplos. Aquí en este caso, para que la incidencia es una tasa y estima la probabilidad, como les decía, porque describe qué tan rápido ocurren los eventos en una población de interés. Igual el mismo ejemplo, la incidencia es igual a la tasa de nuevos casos en un periodo de tiempo y la probabilidad de encontrar un nuevo enfermo en un día es el 20%. Ya, entonces, dentro de las medidas de frecuencia de la enfermedad existe la prevalencia, la incidencia y el riesgo. La prevalencia mide la existencia de casos de una población. Como decía anteriormente, es el indicador primario en un estudio de corte que se denomina la prevalencia estimación tradicional y estimación bayesenia. Estimación tradicional, estimación de prevalencia, justamente ahí tenemos la fórmula. Prevalencia es igual a C sobre N, que significa C es igual al número de casos de la enfermedad y N mayúscula, que es igual al total de la población. Entonces, con esa fórmula nosotros podemos sacar la prevalencia de casos mediante de una población X que estemos trabajando o haciendo el estudio respectivo en una investigación. Puede ser, como decía, en una parroquia, o puede ser a nivel cantonal, a nivel provincial o a nivel país. Entonces, mediante esa fórmula, estimamos la prevalencia, estimación de prevalencia es igual a P, P es igual a C sobre N. Entonces, C es igual al número de casos de enfermedad y N el total de la población en esto. Y posteriormente, el tema de la estadística bayesiana, introducción de la subjetividad o información previa, menor importancia de los intervalos de confianza, estadísticamente hablando, la posibilidad de trabajar con muestras más chicas, posibles aplicaciones, interpretación de test diagnósticos, estrategias de muestreo y vigilancia, análisis de distribución espacial. Entonces, y también las medidas de frecuencia de enfermedad, la incidencia y el riesgo. ¿Qué es la incidencia? Mide la existencia de nuevos casos en una población en un determinado periodo de tiempo. Es la base para estimación del riesgo también. Aquí justamente tenemos el tema del riesgo, la probabilidad que un individuo con una cierta característica como edad, raza y sexo, justamente para hacer un estudio a nivel de pregrado o posgrado, siempre se va a ver la edad, que sean de la misma raza, del sexo, para que sean más homogéneos la muestra. Entonces, son las características de una investigación a nivel de estudio. Entonces, experimenta un cambio en estado de sanitario durante un periodo de tiempo. Se asume que el individuo no está enfermo al comienzo del periodo, obviamente,
no mueren otras causas durante el periodo de tiempo. Entonces, eso es importante también. Justamente aquí tenemos el riesgo, según si es que es menor o igual a 0, o el riesgo puede ser menor o igual a 1. Entonces, o en porcentaje, si hablamos de porcentajes, menor o igual a 0, o el porcentaje puede ser menor o igual al 100%. Es necesario especificar el periodo de tiempo también, cuando se hace el estudio, a nivel, siempre los estudios de una tesis mínimo, eh, tiene que ser 120 días, 4 meses, por lo mínimo. Es decir, hay estudios que llegan a 2 años, de acuerdo al tema, de acuerdo al tema de investigación que se haga a nivel de territorio, puede ser de una comunidad, como les decía. Entonces, pero mínimo, un estudio mínimo para tercer nivel de pregrado que se denomina, mínimo son 120 días de investigación. La incidencia acumulada también existe y C es igual a I sobre N, que significa I es igual al número de nuevos casos en un periodo de tiempo y N el número total de individuos al comienzo de un periodo de tiempo estudiado. Mide la frecuencia de adición de nuevos casos y siempre se estima para un periodo de tiempo determinado. Entonces, también se puede calcular la incidencia acumulada que se denomina dentro de un estudio. Aquí tenemos el ejemplo. Los registros pongamos el ejemplo de un país, los registros de Dinamarca indican que 10.000 vacas lecheras, N como población, como decía anteriormente, observadas durante 3 años, 600 desarrollan mastitis, que se denomina I. Entonces, aplicando la fórmula respectiva, IC es igual I sobre N, entonces IC 600 sobre 10.000 es igual a 6%. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el riesgo de que una vaca desarrolle mastitis en Dinamarca en el transcurso de un año es el 2%, ¿no es cierto? Porque este estudio está realizado en 3 años, entonces para sacar el 2% dividido 6 para 3, entonces por año tenemos el ejemplo que vamos a tener el riesgo de tener la enfermedad o la mastitis que se denomina a nivel de la glándula mamaria del 2%. Entonces, eso es un ejemplo para poder entender cómo poder calcular el tema de aplicando las fórmulas de riesgos en un estudio. ¿Qué nos quiere decir? Que el 2% de este ganado, de este hato ganadero, de la población en estudio, va a tener el 2% de riesgo que van a sufrir el tema de mastitis, que es una infección de la glándula mamaria por medio del esfínter. Ingresan bacterias por un mal manejo, obviamente. ¿Por qué se da un mal manejo? No se hace una limpieza, posteriormente no hay un lavado de manos. Sabemos que las manos tenemos microorganismos, bacterias del mismo ambiente, y posteriormente, como queda abierto el esfínter de la glándula mamaria, principalmente por ahí ingresan los microorganismos, las bacterias en este caso, y posteriormente tenemos una inflamación de la glándula mamaria y las bacterias se siguen multiplicando a nivel interno, a nivel de las células, a nivel de los cuartos o de las glándulas principalmente. Y lo que se debe hacer para no tener estos problemas, se debe hacer un buen lavado de buenas prácticas pecuarias, lavado de manos, un secado principalmente, posteriormente al final del ordeño, lo que se tiene que hacer principalmente es una desinfección de la glándula mamaria, principalmente de los cuartos que se denomina a nivel de glándula mamaria. Entonces, si ya tenemos esta incidencia de la enfermedad, este riesgo, principalmente lo que tenemos que hacer un tratamiento localizado con un antibiótico y hacer el tratamiento a nivel del cuarto afectado. Y probablemente que si tenemos un cuarto afectado, obviamente que vamos a transmitir y tener más diseminación de la enfermedad a nivel de los más cuartos que estén sanos. ¿Por qué? Porque internamente se siguen multiplicando las bacterias y posteriormente se van a ir contaminando los demás cuartos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esa instancia? Comprar el tema de antimastíticos, se denomina a nivel de farmacias veterinarias, y posteriormente hacer el tratamiento 3 días consecutivos y eliminar las bacterias para que no se sigan multiplicando, proliferando, porque sabemos muy bien que internamente es un caldo de cultivo y se multiplican las bacterias
y posteriormente podemos perder el cuarto principalmente de este ejemplar que, que tenemos a nivel de nuestros datos ganaderos. La incidencia acumulada también, siguiendo el proceso, es la forma más común de estimar el riesgo, que siempre una proporción asume una cohorte constante. Cuando se estima en periodos de tiempo breves como una epidemia, se le suele llamar tasa de ataque. La fórmula no refleja cambios de poblacionales, cohortes dinámicas. Suele ser necesario ajustarla para disección o seguimiento discontinuo de individuos. Entonces, también tenemos tipos de estudios epidemiológicos, experimentales y observacionales. Las observacionales, expuestos versus enfermos, como veníamos poniendo los ejemplos anteriores, eh, como se observa aquí en la presentación, tenemos los no expuestos y posteriormente los expuestos. Y principalmente en el estudio conocido y no conocido. Cuando hacemos una investigación, obviamente, que desconocemos, un ejemplo, pongamos la prevalencia de una enfermedad. Entonces, por eso hacemos el estudio en una comunidad para saber el porcentaje de prevalencia o incidencia de la enfermedad en esa zona. Y en función a esos resultados, podemos hacer el tratamiento adecuado. Pongámosle el ejemplo en el tema de parasitosis en bovinos. La prevalencia de parásitos internos gastrointestinales en tal comunidad. Entonces, con ese estudio, lo que se puede hacer a nivel de laboratorio, eh, sacar muestras de nuestros bovinos en estudio, llevar al laboratorio mediante el sistema de un análisis de flotación, que se denomina. Se hace observación, ahorita que tenemos ya microscopios electrónicos, más fácil, se observa a nivel que qué parásito está afectando a nuestros bovinos y posteriormente se da el tratamiento adecuado especialmente a parásitos gastrointestinales que están atacando a nuestros bovinos en este estudio. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago un tratamiento inadecuado? Un tratamiento como se denomina con escopetas al aire. Yo disparo al aire, pero ¿será que pongamos el ejemplo en aves, ¿será que de las 10 aves que pasan, caen las 10 aves o solo cae una? Entonces, mediante estos estudios lo que se quiere hacer es ver qué tipo de parásito está afectando a la población bovina, caprina o la que se esté trabajando. Entonces, en función a eso, dar un tratamiento específico a el tema de parasitosis o el tema de parásito que está atacando a nuestro bovino. Entonces, vamos a tener mayor efectividad a ese tratamiento. Y posteriormente, obviamente, sabemos muy bien el ciclo biológico de cada parásito es muy diferente. Va a nivel del pasto, posteriormente los huevecillos están en la población del pasto, y posteriormente el ganado lo que hace es consume el pasto y se contamina. Entonces el ciclo posteriormente va igual. Y el ganado, ¿qué pasa? Si no tengo un buen tratamiento, el ganado va teniendo mayor carga parasitaria, posteriormente va bajando de peso, va a tener una mala condición corporal que se denomina, si está el tema de producción de leche, obviamente va a bajar su producción. En el tema de carne, obviamente van a tener estados de carnes malos. Entonces, lo que buscamos con esto es que nuestros ejemplares tengan esta carga parasitaria mínima, eh, no sea alta, y posteriormente tener un tratamiento efectivo, un tratamiento eficaz en el tema de parásitos gastrointestinales, pulmonares muchas veces, y dar un tratamiento adecuado. Lo que se busca con esos estudios es eso, eh, que nuestros ejemplares tengan un tratamiento específico a la enfermedad recurrente en la zona. Estudios experimentales también expuestos, enfermos no conocidos, justamente lo que les decía, no conocemos lo que nos está afectando a nuestra granja, a nuestra finca. Entonces, por eso estudiamos en esos casos, mandamos a nivel de laboratorio a ver qué está afectando a nivel interno, a nivel del torrente sanguíneo muchas veces. Entonces, se hace ese estudio para
un tratamiento específico, un tratamiento adecuado, y al final del tiempo también esto repercute en el tema económico, porque si hacemos un tratamiento inadecuado, obviamente no vamos a tener los resultados eh, que estamos requeridos, y al final del tiempo tenemos que de nuevo buscar otro tipo de tratamiento, y al final del tiempo, en la línea del tiempo que se denomina, hablando económicamente, vamos a tener un gasto innecesario, sería en este caso, por no saber qué tipo de parásito o qué tipo de bacteria está afectando a nuestro gato ganadero. Entonces es importantísimo estos estudios que se pueda hacer. Tipos de estudios experimentales también, estudios clínicos, de estudiar el efecto y eficacia de un tratamiento, justo lo que yo les decía. También existen también empresas que antes de sacar un fármaco, primeramente hacen estudios a nivel del campo para ver la eficacia del tratamiento. ¿Fue eficaz o no fue eficaz ese tratamiento ante una N de animales en una finca o en una determinada parroquia o cantón de estudio? Entonces, es importante también, antes de las empresas, antes de sacar un producto, hacen estudios primeramente, especialmente si son vacunas también, vacunas, el tema de antiparasitarios, el tema también de productos, el tema de también antibacterianos, y es importante esos estudios que lo hagan. Intervenciones de estudiar el efecto de un programa, control y prevención también. Actualmente instituciones estatales lo están haciendo mediante programas como el tema de erradicación de fiebre aftosa. Cada 6 meses se hace la vacunación en el tema de mediante una vacuna, y lo que se hace esto es que el país sea libre del tema de esta enfermedad de la fiebre aftosa, porque es importante también estos temas para que sea un país declarado fiebre libre aftosa. Posteriormente también se puede hacer exportación de carne en otros países, que es importantísimo también tener un ganado que esté libre de enfermedades. Tipos de estudios también descriptivos, sugerir hipótesis, y también analíticos, evaluar hipótesis que se llaman. La direccionalidad de estudios también, exposición y enfermedad también. Sin embargo, la direccionalidad del estudio, el lugar de temporalidad en el que se ubica el observador, puede ser distinta. Entonces, eh, puede estar expuesto y posteriormente se enferma, ¿no es cierto? Entonces, es importante esos estudios que se hagan a nivel de país. Justamente también, exposición, enfermedad también, está expuesto, nos hacemos la pregunta, posteriormente se enferma, ¿no es cierto? Entonces, estudio de transversales o de corte. ¿Qué hacen las granjas? ¿Qué hacen las granjas avícolas? ¿Qué hacen las granjas porcícolas o los gatos ganaderos? Se hace un calendario sanitario en el cual, si tenemos incidencia de una enfermedad bacteriana, no incidencia de una enfermedad, el tema de vírica, eh, el tema de parasitosis interna, externa, el tema de vitaminas también. Entonces, hacemos calendarios programados. Pongámosle un ejemplo: fiebre aftosa cada 6 meses, el tema de Brucela, terneras de 4 a 6 meses, pongamos el ejemplo. Entonces, con eso estamos haciendo prevención en el tema de ganadería, en el tema de porcinos, en el tema avícola. Entonces, vale prevenir el tema de enfermedades bacterianas, prevenir el tema de enfermedades también víricas, y en el tema de ganadería, hacer también tratamientos cada 3 o 4 meses, de acuerdo a la incidencia, de acuerdo a la carga parasitaria. Entonces, vitaminizar también es importante, y romper esos ciclos biológicos que se denominan a nivel de parásitos también gastrointestinales, también pulmonares. Es importante también hacer también prácticas también a nivel de pastizales también para parásitos externos. A veces tenemos cargas elevadas a nivel del mismo pasto, y lo que tenemos que hacer ya en esos casos extremos, fumigar al pasto en estos casos, eh, con insecticidas, para eliminar la garrapata existente a nivel de potrero. Porque ¿qué pasa si tenemos cargas altas de garrapatas a nivel de potrero? El ganado ingresa, posteriormente este ectoparásito sube hacia el animal y se contamina. Entonces, se ha observado en fincas, en ganaderías, que existe una carga alta de garrapata a nivel de pastizales,
y posteriormente estas garrapatas inciden en una carga parasitaria, especialmente de ectoparásitos que se denomina, y posteriormente toca hacer baños de aspersión. En haciendas muchas veces ya tienen piscinas en el cual el ganado ingresa y el baño es más fácil, pero el pequeño y mediano productor todavía actualmente utiliza bombas de mochila en el cual hace, como el ejemplo, en 20 litros de agua, 1 centímetro cúbico, 1 ml de el acaricida que vaya a utilizar. Entonces, eso es importantísimo también, trabajamos en esos temas, en el tema de manejo de especies también, de especies menores, especies mayores, que se esté trabajando a nivel del país. La direccionalidad de estudios también, si el estado sanitario es conocido cuando se comienza el estudio y se analizan las unidades expuestas o no expuestas, en el pasado del estudio es retrospectivo. Entonces, eso es importante también. En las unidades expuestas, no expuestas, como les decía, eh, cuando se comienza el estudio, pero aún no se sabe cuáles son las enfermedades y cuáles no. El estudio es prospectivo. Eso justamente las incidencias o las prevalencias de las enfermedades es para eso, para ver si está presente la enfermedad en esa zona y en función a eso, armar un tratamiento o mediante esos estudios o esa data que se adquirió, dar a conocer a la autoridad de control o a la entidad que tenga las competencias para que ellos mediante recursos económicos o partidas presupuestarias que manejen, direccionen un proyecto o un programa en función a los indicadores o en función a los resultados eh, eh, que nos da esta investigación. Entonces es importante esto, ir trabajando de la mano también con instituciones, en estos casos, instituciones que se dedican a la investigación, como es a nivel nacional, la universidad, hacen estudios, como decía, de prevalencia de enfermedades, y en función de eso, trabajar a nivel institucional, en estos casos, puede ser a nivel de rector, como a nivel de director de la entidad de control fitosanitario, en estos casos, usar información y posteriormente elevar una propuesta a nivel nacional para que se dé un proyecto o programa en función a los resultados obtenidos a nivel de esa provincia. Entonces, o puede ser un plan piloto en esa provincia para ver eh, cómo nos da resultado y posteriormente ya diseminarlo a nivel nacional. Entonces, esas investigaciones a nivel de universidad, a nivel, es importantísimo. Direccionalidad de estudios también, si no existe direccionalidad de un análisis, el estudio de corte que se llama, o transversal, eh, los estudios retrospectivos transversales son más baratos, pero muy susceptibles de ser influenciados por sesgos que se denominan estadísticamente de selección y no es posible estimar la casualidad. El por qué, eh, además, la información en los estudios transversales, retrospectivos, suelen obtenerse de datos de hospitales, como decía también anteriormente, registros productivos, encuestas, etcétera, por lo que la información suele ser de menor calidad que en los estudios prospectivos. Son más susceptibles de verse afectados por los sesgos de información. Entonces, es importante también que los hospitales tienen también información. El Ministerio de Salud Pública tiene información en el tema de salud pública. Registros productivos a nivel de una hacienda también tienen registros, en el cual a nivel, al final del registro, en observaciones, se describe o se escribe, sería la enfermedad que está causando o el tratamiento para qué enfermedad se le. Entonces, existen también registros productivos en estos casos. También existen encuestas que se pueden hacer también. Y posteriormente se tiene un dato, una data para, como le decía, al final buscar recursos, no sé, mediante una ONG o mediante un CAT parroquial a nivel parroquial y dar solución a esa problemática que se tiene en la zona. Tipos de estudios epidemiológicos también experimentales, justamente lo que ya estábamos observando. Experimentales eh, mediante variables, mediante un tema de estudio, posteriormente también observacionales,
hablando de los experimentales, son estudios longitudinales, prospectivos, experimentales, que significa que cada de estas características, el objetivo de los estudios clínicos es evaluar la eficacia de una intervención terapéutica, en estos casos, curar, controlar o preventiva, compararlo a los beneficios de uno con otros tratamientos. Muchas veces se hacen los estudios un testigo en el cual él no recibe ningún tratamiento. Y posteriormente el T1 que se denomina tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3 o T4. Y posteriormente se hace con diferentes, pongamos en este caso un albendazol, febendazol, triclavendazol, en el tema de desparasitaciones. Y al final del tiempo lo que se ve mediante la estadística, cuál fue el mejor resultado. Si el T1 fue mejor que el T2, o el T2 mejoró al T1, o el T3 fue mejor que 1, entonces esa comparación ortogonal, si se puede tratar ahí también, o si el T0 cómo está al final del tiempo. En otros casos también se puede observar que el tratamiento 1 fue mejor que el T2 y el T3. Y el testigo, obviamente que no mejora producción, no mejora en estos casos condición corporal, entonces en el pelaje también se observa cuando existen parásitos internos, el pelaje también no es como cerdoso, caído. Entonces, cuando el animal, un ejemplar está limpio, y tiene una buena alimentación, una buena nutrición, obviamente. El pelaje es brilloso, lustroso, brillante, entonces tiene mejor condición corporal, tiene mayor producción. En el tema reproductivo también, obviamente, tiene una cría al año, hablando de bovinos. Y en ganado de carne, tiene buena condición de carne, tiene buena ganancia de peso, pongamos 800, 1000 gramos, 1.2 kilogramos. Entonces, eso es lo que se busca. Entonces, ir mejorando el tema productivo, el tema reproductivo, mediante sus análisis de estudio, mediante el tema de la incidencia también, el tema de parasitosis, que no solo afecta a nivel del ganado, sino también posteriormente afecta a los bolsillos del pequeño y mediano productor. Obviamente, si un ganado está parasitado, económicamente hablando, no va a tener las ganancias, hablando en términos de proyectos, del beneficio-costo que se llama. Si yo invierto $1, quiero saber cuántos centavos voy a ganar. O si invierto un sol o un peso, quiero ganar. ¿Cuánto estoy ganando? ¿Estoy ganando, estoy perdiendo? ¿O qué estoy haciendo en mi ganadería? O en el sector avícola, en el sector porcícola, en el sector cunícola, en cualquier especie, sea mayor o menor. Siempre queremos tener rendimientos económicos, ¿no es cierto? El denominado beneficio-costo, el BC. Entonces, eso es importante también. Como le decía anteriormente, si yo hago un mal tratamiento, obviamente tengo que recurrir a otro antibiótico o a otro desparasitante para hacer otro tratamiento, porque el primer tratamiento que lo hice no fue eficaz por el tema que no sabía a qué parásito estaba direccionando, entonces no tenía un tratamiento, sería específico en este caso, para sería a controlar o eliminar, en este caso, si existen huevecillos a nivel interno, eliminar el tema de huevecillos al 100%. Entonces, eso es importante, esos trabajos a nivel de estudios, principalmente de investigaciones en tratamientos, repeticiones que se dominan en un modelo matemático. Estudios clínicos también. Los estudios clínicos se caracterizan por ser aleatorizados, a ciego, susceptibles de conflictos éticos e intenciones de términos analíticos. También existen en el tema estadístico, se habla de aleatorios también. Existen otros temas también por bloques también. Entonces, es importante esos temas en función a las variables que busquemos mediante el estudio. Estudios también aleatorizados. Los medidos son idénticos de todos sus aspectos, excepto por la exposición al tratamiento y ubicación al azar de cada grupo. Entonces, como decía anteriormente, cuando se hace un estudio, tiene que ser de la misma raza, obviamente, edad y el sexo, para al final del tiempo
los datos sean más, tengan más confianza, sería en este caso, hablando estadísticamente. Estudio a ciego, el paciente o el investigador ciego o el paciente, el investigador doble ciego, desconocen que el individuo pertenece a cada grupo de tratamiento. Susceptibles a conflictos y éticos, que el individuo recibe el tratamiento y que el individuo no. Efectos negativos de tratamientos experimentales, considerar reglas para detener el estudio, aprobación de comités de ética también. Estudios clínicos se caracterizan por intenciones o intencionales en términos analíticos. El investigador analiza lo que aleatoriza. Entonces, eso es importante. Si yo, acá yo les voy a explicar en un cuadro también el tema, hablando de comparar la eficiencia de tratamiento de antiparasitarios de terneros, un tratamiento nuevo y un tratamiento estándar. Hipótesis nula, el tratamiento nuevo es menor o igual al nuevo estándar, y la hipótesis alternativa, H1, que se denomina, el tratamiento nuevo es mayor al nuevo estándar. Entonces, eso es importante también irse poniendo las hipótesis, en el cual la una acepta y la otra rechaza entonces la hipótesis. Porque un tratamiento estándar y no un grupo no tratado. Entonces es importante eh, eh, ir trabajando en estos temas también, en el tema cómo ir viendo si en la hipótesis nula, el tratamiento es menor o igual al estándar, y en la alternativa, o la H1 que se denomina, es mayor al nuevo estándar. Entonces, esto es en los estudios. Aquí justamente para poder un poco más entendible, un ejemplo de estudios clínicos de aleatorización, individuos de idénticas características, como sea edad, raza, etcétera, se distribuyen al azar en dos grupos iguales utilizando un generador de números aleatorios a campo, animal, identidad, uno es n datos. Posteriormente, ya tenemos el dato, aquí un ejemplo, el número 1 tiene 29, pongámosle en meses, 19 meses, 27 meses y el otro 32 meses. Entonces, posteriormente el 1 pertenece al grupo 2, el 2 al grupo 2 también, y el N datos, que pueden ser 20 animales, 30 animales, pertenece al grupo 1. Entonces, eso es aleatoriamente en un diseño estadístico. Entonces, ir cogiendo animales eh, aleatoriamente, ir haciendo el tratamiento respectivo. Obviamente que para hacer este trabajo tenemos que identificarlos mediante un arete, ir identificando para dar ese tratamiento al animal del grupo 2. Pongamos el ejemplo, o ponerle grupo 2 en el arete y a ese grupo va direccionado el tratamiento número 2, y al grupo 1 va el otro tratamiento. Entonces, en función a eso, posteriormente voy cogiendo los datos y voy analizando cuál de los dos tratamientos fue mejor, o cuál grupo ganó más peso, cuál grupo, de acuerdo a las variables en estudio. Entonces, al final del proceso voy a ver que el tratamiento 1 ganó al tratamiento 2, o viceversa, el tratamiento 2 le ganó al 1. Y también puedo tener un testigo, obviamente, el testigo obviamente no va a recibir ningún tratamiento, y obviamente vamos a observar una observación directa, que el testigo obviamente no va a tener los cambios en tanto en ganancia de peso, en condición corporal puede ser. Entonces, eso es lo que buscamos, ir mejorando tanto el tema productivo, si es que hacemos un estudio en el tema reproductivo, obviamente. Si no está ciclando normalmente mi ganado, obviamente que puede ser un problema que, nutricional en primera instancia. En segunda instancia puede ser un problema hormonal, el cual si ya hacemos, mejoramos proteína, mejoramos fibra, mejoramos energía, mejoramos minerales, pero el ganado no sigue ciclando normalmente, no tiene una ovulación adecuada, entonces ya es un problema hormonal. Entonces, nos direccionamos al tema hormonal, posteriormente hacemos un cóctel de hormonas, si es posible,
y hacemos el tratamiento adecuado y posteriormente ya tenemos una ovulación normal, un ciclo estral normal y vamos a tener una cría al año que nosotros buscamos. Y pasando a otro tema también, el análisis y interpretación de datos epidemiológicos en medicina veterinaria. Los datos epidemiológicos son fundamentales para identificar y comprender las enfermedades de poblaciones de animales. Estos datos permiten evaluar la eficiencia de las medidas preventivas y terapéuticas. Además, son vitales para la toma de decisiones en la salud pública veterinaria. Justamente lo que les decía, si no tenemos datos, ¿cómo podemos dar solución a un problema? Eh, a nivel de cualquier institución pública, necesitan datos. Pongamos el ejemplo, en una institución pública existe un planificador, ¿no es cierto?, que se denomina. El planificador, si no tiene datos, pongamos el ejemplo, hablándole, salgamos un poquito de este tema. Si existe en una institución pública un planificador en el cual tiene una entidad automotor, si me dicen que tiene 50 unidades camionetas, pero de las 50 solo están funcionales 30 y 70 están en mantenimiento preventivo, mantenimiento ya general. Entonces, el planificador, ¿qué tiene que hacer? Contar con las 30 camionetas que están operativas al 100% y en función a eso hacer una distribución de acuerdo a las rutas que vayan a coger los funcionarios, servidores públicos, técnicos, especialistas, directores departamentales. Entonces, en función a eso planifica, de acuerdo a las rutas, de acuerdo a la planificación, puede ser semanal, la planificación puede ser semanal, entonces, con esa información que tiene el planificador, lo que es el planificador es, en función a la ruta, planifica las unidades operativas que tiene a nivel de planificación y posteriormente designa, ahorita voy a ingresar a la parte pública, mediante un memorando, designa al conductor y posteriormente este conductor tiene que ir a la ruta que está dentro del memorando o de la disposición que se... Entonces, acá ocurre lo mismo. Si no tenemos datos, ¿cómo podemos hacer prevención? Entonces, importante, usted con los datos puede hacer una presentación y posteriormente, obviamente que a las autoridades les interesa el impacto, ¿no es cierto? El impacto ante la población de cualquier programa o proyecto. Pongamos si un proyecto tiene impacto, pongámosle el ejemplo, las personas donantes de otros países, pongamos recursos internacionales, los donantes, si un proyecto tiene impacto, obviamente van a hacer otro proyecto relacionado al tema y buscar, yo ahorita voy a ingresar al tema de asociaciones, buscar personas naturales o asociaciones que tengan el tema de, pongámosle el ejemplo, los objetivos, principalmente en el sector agropecuario, y tienen un acuerdo ministerial y posteriormente eh, obviamente que a nivel nacional, cualquier programa o proyecto, posteriormente ante Contraloría, eh, mediante un estudio, la Contraloría obviamente que va a ir al proyecto, va a decir, mire, usted hizo un proyecto a nivel nacional, gastó 3 millones de dólares y necesito que en 24 horas me entreguen los folders en el cual tengan un ejemplo, un acta de entrega-recepción. Puede ser que se entregó un bien eh, a una asociación principalmente cuando son recursos del Estado, necesitan tener acuerdos ministeriales de cualquier entidad pública a nivel nacional. Entonces, ¿qué van a pedirle? Acta de entrega-recepción, ¿no es cierto? Aquí se le entregó cédula, si se le entregó al presidente de la asociación, ¿qué le van a pedir? Eh, la posesión de él, que es presidente, ¿no es cierto? Actualmente, la cédula, posteriormente un acta de entrega-recepción, la firma respectiva, y con eso son los respaldos en el cual se entregó un bien del Estado a una asociación o a una persona X, Y o Z de la asociación, o puede ser a toda la asociación que se entregó. Entonces, eso es importante, tener los respaldos respectivos en primera instancia y posteriormente los datos o una línea base que se denomina. Si se quiere hacer un proyecto, se necesita tener una línea base primero para
ese es el punto de partida que se denomina. En función con esa línea base, posteriormente hacer el proyecto. Entonces, acá es igual, si no tenemos datos, no podemos hacer un control, no podemos hacer un seguimiento epidemiológico a nivel de un programa o de un proyecto. Las fuentes de datos epidemiológicos también, las fuentes de datos son registros clínicos, también de laboratorios veterinarios también. Eh, en consulta que se hace, ellos tienen datos ahí. De sistemas de vigilancia también, sistemas de vigilancia a nivel de granjas, también se obtienen datos. También se recopilan datos de censos poblacionales, censos agropecuarios, encuestas epidemiológicas también. La investigación de estas fuentes proporciona una visión completa de la salud animal. Entonces, es importante por ahí también podemos obtener datos, como les decía anteriormente, también de la academia, de la investigación que se hace a nivel de tercer nivel, cuarto nivel, también de doctorales, postdoctorales también. Existen también investigaciones científicas. Estudios del corte también, justamente enfermos, sanos total, ¿cómo lo hacemos? Expuestos, pongámosle el ejemplo, expuestos en enfermos de 80, sanos 160, total 240, en no expuestos 5, sanos 300, total 305, en total 85, sanos 460, en total 545. Aquí haciendo el tema de riesgo relativo también, igual 80 sobre 240, y esto dividido para 5 sobre 305, igual a 20.3. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? El riesgo que un bovino que pastorea en un monte se enferme es 20 veces el riesgo que se enferme un bovino que no pastorea en el monte. ¿Qué quiere decir eso? Que existe esa probabilidad que un bovino esté expuesto por estar en el mismo monte a enfermarse, porque ¿qué pasa en el monte? Puede tener un problema de una picadura de un murciélago. Posteriormente, este murciélago es un hospedador de la rabia paralítica y contamina al bovino. Entonces, está expuesto a enfermarse por rabia paralítica, que se denomina a nivel de bovino. Entonces, pero si yo lo manejo en un espacio, en un potrero que no esté expuesto al monte, obviamente que va a tener menos recurrencia de enfermarse. Entonces, eso es importantísimo también, ir trabajando en estos temas del por qué un animal se puede enfermar y por qué un animal puede estar sano. Entonces, esto depende también al manejo. Si hacemos un buen manejo, obviamente, tenemos una buena nutrición, otra vez voy a ingresar en la parte de nutrición animal. Si tenemos un tema, un pasto adecuado, parte de proteína, energía, fibra, aminoácidos esenciales, el tema de grasa, eh, todos los requerimientos nutricionales que necesitan nuestros bovinos o cualquier especie que manejemos, entonces el animal obviamente va a estar bien nutrido y va a ser menos propenso a enfermarse también, viéndole el punto de vista nutricional. Y mediante un calendario sanitario también, si tenemos las vacunas adecuadas, obviamente, tanto víricas, bacterianas, el tema de parasitosis interna, externa, obviamente va a ser menos propenso a enfermarse. Entonces, todo conlleva al tema de un buen manejo, un manejo adecuado en cualquier especie, sea bovino, caprino, el tema de equinos, el tema de especies menores, de especies mayores. Entonces, es importante el manejo que se le debe dar a cualquier especie que estemos manejando. El análisis de tendencia epidemiológicas también permite identificar cambios en la incidencia de enfermedades a lo largo del tiempo. Se utilizan métodos estadísticos, justamente estábamos revisando, para detectar patrones y evaluar factores de riesgo. Ese análisis es crucial para la prevención y control de enfermedades. Justamente lo que les decía, si tenemos ya el tema de la prevalencia de esta enfermedad en cualquier país de origen que estemos actualmente, tenemos la probabilidad de hacer un control, ¿no es cierto? Un control puede ser con una vacuna, con un desparasitante. Entonces, eso es importante. Ya sabemos los patrones. Por ejemplo, si yo compro un ganado en una provincia y lo llevo a otra provincia,
y sé que en esa provincia hay el riesgo que se me contamine, pongamos el ejemplo, con, con leptospirosis o con brucela. Entonces yo como ganadero, ¿qué tengo que hacer? Prevenir, necesito comprar la vacuna y hacer la vacunación respectiva. Entonces, ya sé que en esas zonas se da un ejemplo fasciola hepática. ¿Qué tengo que hacer? Ni bien va llegando el ganado, desparasitar para el tema de la prevención de fasciola hepática o de parásitos gastrointestinales y posteriormente vitaminas, minerales y todo el tema de manejo que considere en manejo de especies mayores. Interpretación de datos de morbilidad y mortalidad también. En estos casos también hay mucha investigación, mucha data en la interpretación de datos de morbilidad, mortalidad, proporciona información sobre la frecuencia y gravedad de las enfermedades. Esto permite priorizar la intervención de la salud pública veterinaria y evaluar el impacto de las medidas preventivas. Es justo lo que les decía, más barato sale prevenir que curar. Pongamos el ejemplo en pollos, más barato me vale prevenir con 2 gramos de un antibiótico, que al final, como preventivo, que al final utilizar, un ejemplo, 100 gramos de curativo. Entonces, hablando económicamente, sale más barato curar que prevenir en cualquier especie. Si yo pongo una vacuna para una bacteria, me sale más barato que posiblemente curar, comprando antibióticos, en cualquier. Una prevalencia de caída de leche, yo sé que no, esa vaca está malnutrida, no tiene el calcio o el ion calcio que se denomina a nivel del torrente sanguíneo. Al final del tiempo voy a tener una vaca caída, una hipocalcemia. Entonces va a ser más costoso comprar, pongámosle 3 glucanatos de calcio para intervenir a ese ganado caído con una hipocalcemia. Entonces, pero si yo le doy una sal mineralizada que tenga calcio, fósforo, minerales, posteriormente ese ganado no va a tener problemas de esta enfermedad de una hipocalcemia. Entonces, es solo manejo y prevención de enfermedades. Justamente la vigilancia también epidemiológica es esencial para detectar brotes y monitorizar enfermedades en poblaciones. Eh, en poblaciones permite una respuesta rápida y eficaz ante amenazas para la salud pública. Además, facilita la evaluación de programas de control. Justamente lo que les decía, a nivel nacional, el ente de control fitosanitario tiene programas, proyectos, en el cual hace el tema de vigilancia a nivel de granjas, a nivel de granjas avícolas, granjas porcícolas, a nivel de ganadería. Tienen técnicos especializados en el tema de vigilancia epidemiológica. Entonces, lo que se busca es, ante cualquier amenaza, un ejemplo, hacer una prevención respectiva en el tema, en cualquier caso que tenga a nivel de salud pública. Factores de riesgo en la salud animal. El análisis epidemiológico identifica factores de riesgo como la exposición a agentes patógenos, condiciones ambientales y prácticas de manejo. Comprenden estos factores es crucial para diseñar estrategias de prevención y control de enfermedades. Justamente lo que les manifestaba, cuando hagamos manejo, siempre, especialmente, eh, cuando se trabaja en entidades de control fitosanitario, siempre con la indumentaria respectiva. Un ejemplo para hacer muestreos de encéfalos, siempre con la indumentaria respectiva y posteriormente enviar al laboratorio para verificación en el tema eh, en el tema de mordeduras de murciélagos, como les decía, el tema de rabia paralítica. Se envía encéfalos al laboratorio para confirmar el tema de la enfermedad a nivel de la población bovina. De aquí poniendo el ejemplo anteriormente descrito, el riesgo, como decía, eh, menor o igual a 0, o el riesgo puede ser menor o igual a 1. Y en porcentajes, como les decía anteriormente, para ejemplificar, un porcentaje menor o igual a 0, o el porcentaje menor o igual al 100%. Entonces, es necesario especificar el periodo de tiempo. Ejemplo, si el riesgo anual
de que una vaca lechera desarrolle mastitis es del 5%, R es igual a 0.05. Entonces, esto es importantísimo también. ¿Para qué? Para hacer prevención. Si yo sé que tengo el riesgo en mi ganadería, que tengo el problema de mastitis, ¿qué debo hacer? Buenas prácticas ganaderas, debo hacer una asepsia, buena limpieza, como decía anteriormente, hacer sellado de pezones, de esfínter en este caso, para que no tenga el ingreso de patógenos, bacterias en el tema de glándula mamaria. Entonces, en eso estamos haciendo prevención y posiblemente no tenemos el problema de estar comprando antibióticos y haciendo el tratamiento respectivo, que va a ser más costoso. La epidemiología descriptiva versus la analítica también. La descriptiva se caracteriza por la distribución de las enfermedades en el tiempo y en el espacio, mientras que la epidemiología analítica explora relaciones causales, factores de riesgo, justo lo que estábamos observando. Ambas son fundamentales para comprender la salud animal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que mediante la data encontrada por diferentes autores o las estudiadas, podemos hacer prevención. Podemos, como decía, hacer un calendario de las enfermedades más recurrentes en la zona, o también conversar con un ganadero de la zona eh, que ya se dedica, pongámosle 10, 12 años, 15 años de la ganadería, hacerle la pregunta respectiva: ¿qué enfermedades son más incidentes en la zona? Entonces él me va a decir: mira, aquí tengo problemas de estomatitis, tengo problemas de carbunco sintomático, tengo problemas de picadura de murciélagos. Entonces, con esa información, también es importante esa información ganadera para hacer un calendario sanitario en función a las enfermedades más recurrentes o más prevalentes en la zona, y en función a eso hacer un tratamiento de vacunas, o en este caso vacunas para bacterias, vacunas para virus y desparasitaciones respectivas dentro del manejo ganadero. Aplicaciones prácticas de medicina veterinaria también. El análisis epidemiológico permite optimizar la gestión de enfermedades infecciosas, parasitarias, crónicas en poblaciones de animales. Además, es fundamental para evaluar la eficiencia de programas de vacunación y control de enfermedades. Justo yo lo que ya me adelantaba a este proceso, que mediante la vacunación evitamos que nuestros ejemplares de cualquier especie sean candidatos a enfermarse, ¿no es cierto? Sabemos muy bien que si no hacemos prevención con una vacuna para un virus, sabemos bien que el virus no lo podemos curar, ¿no es cierto? Entonces, la mejor prevención es la vacunación. Si tenemos un problema bacteriano, obviamente, podemos hacer un tratamiento eficaz, efectivo, y podemos controlar una bacteria. Pero si hablamos de un virus, no. Entonces, la mejor prevención es la vacunación. Pongámosle el tema de fiebre aftosa. Entonces, tenemos que vacunar cada 6 meses. A nivel de país, acá tenemos un proyecto que se debe hacer las vacunaciones cada 6 meses, 2 veces al año. Entonces, si ya tengo esa enfermedad a nivel, es obligatorio, de enfermedad obligatoria, declarada por Agrocalidad, que si no tengo el certificado de vacunación que se denomina, no puedo trasladar un ganado de una finca hacia otra finca, o de la finca hacia el tema de una feria de comercialización. Entonces, es crucial, también es importantísimo vacunar para el tema de fiebre aftosa. La optimización de la validación de calidad de datos en estudios epidemiológicos veterinarios también, justamente, garantizar la calidad de los datos para obtener resultados fiables. La validación de datos es proceso clave para identificar y corregir los posibles errores, para optimizar también la validación y calidad de datos en este contexto. Entonces, como le decía, es importante esos datos, posteriormente cruzar información y conversar, ¿no? A nivel institucional con los que tienen decisión política muchas veces, hacer un conversatorio de lo que está pasando, y en función de eso, elevar una propuesta a nivel nacional y sacar un programa, un proyecto en los temas que se está estudiando. Entonces,
aquí en sí de diferentes actores como la universidad, el tema de entidad que es rectora de la política agropecuaria con el Ministerio de Agricultura y añadido como se dice, un brazo adscrito, Agrocalidad, que se dedica especialmente al tema de control fitosanitario en el tema pecuario. En el tema agrícola también se dedica también a eh, dar permisos también, muchas veces de movilización de productos eh, para que puedan ser movilizados por medio de carreteras y lleguen a su destino final, que sería el tema de la comercialización. También para exportaciones también se encargan de dar los permisos de exportación. Entonces, es importante conocer también muchas veces las competencias de cada institución. La importancia de validación de datos también. La validación de datos en estudios epidemiológicos veterinarios es esencial para garantizar la precisión y la fiabilidad de los resultados. Permite identificar posibles errores y asegurar la calidad de la información recopilada. Una adecuada validación de datos es fundamental para la toma de decisiones informadas en salud animal. Sí, justamente lo que le decía. Si tenemos datos, podemos tomar las mejores decisiones, ¿no es cierto? Con esos datos, con esa data, hacer los controles, la prevención necesaria. Y en sí, sabemos muy bien, si hablamos de la parte avícola, se hace grandes inversiones en el tema pecuario sería, tema avícola. Se hace grandes inversiones y si no hacemos un buen control, obviamente, el pequeño, el mediano, el industrial, a futuro va a perder su dinero, su inversión. Y esa inversión no solo viene de capital propio, sino muchas veces vienen de capitales también destinados por una entidad bancaria mediante un préstamo. Entonces, es importante también hacer un buen calendario, evitar enfermedades más recurrentes en la zona y hacer el control respectivo. Estrategias de validación también. Existen diversas estrategias de validación que pueden aplicarse en estudios epidemiológicos veterinarios como la verificación de consistencias, la identificación de valores atípicos, la validación de formatos y rangos. Eh, Estas estrategias contribuyen a mejorar la calidad de los datos recopilados. Herramientas tecnológicas también. Uso de herramientas tecnológicas especializadas facilita la automatización de procesos, la validación y mejora la eficiencia, identificación de errores, implementación de software específicos, pueden agilitar la validación de datos en estudios epidemiológicos veterinarios. Eso es importante también, mediante cuadros estadísticos, no sé, mediante, se puede también mediante barras ejemplificar mejor la incidencia de una enfermedad de acuerdo a las variables que nos propongamos dentro de un estudio. La evaluación de la calidad también. De los estudios recopilados en los estudios epidemiológicos veterinarios en un proceso continuo implica identificación y corrección de posibles errores. Esta evaluación contribuye a garantizar la fiabilidad de los resultados obtenidos. Sí, justamente lo que les decía, la academia juega un papel importantísimo en el tema de estudios, en el tema de estudios veterinarios, en el cual se puede hacer un estudio, como decía, de alguna incidencia de una enfermedad, una prevalencia, en el tema también de tratamientos, en el tema de tratamientos con un desparasitante, X, Y o Z, o un antibiótico. Entonces, con esos datos, lo que se busca es muchas veces garantizar un tratamiento adecuado y direccionar en el tema de investigación qué parasitarios están afectando esa zona. Entonces, en función a eso, hacer un tratamiento específico a los parásitos que estén afectando en las ganaderías que están en estudio. El impacto en la investigación también. La calidad de datos en estudios epidemiológicos veterinarios tiene un impacto significativo en la credibilidad de la investigación. La fiabilidad de los resultados obtenidos influye en la toma de decisiones en salud animal
y la implementación de medidas preventivas. Consideraciones éticas también es importante. La integridad de los datos en estudios epidemiológicos veterinarios para garantizar la ética en la investigación, la validación y la calidad de datos adecuados son fundamentales para evitar sesgos y asegurar la transparencia en la generación de conocimiento científico. Justamente lo que les decía, estos datos es importante para los tomadores de decisiones a nivel estatal, a nivel gubernamental, a nivel de política pública, a nivel de política agropecuaria, tomen las decisiones más adecuadas mediante un programa, un proyecto a nivel nacional y que aterrice a nivel del pequeño y mediano productor. La implementación de mejoras continuas también en los procesos de validación y calidad de datos en estudios epidemiológicos veterinarios es el para optimizar la fiabilidad de los resultados y la retroalimentación y la actualización de protocolos contribuyen a la fortalecización o a fortalecer la validez de la investigación. Acciones de la epidemiología y la prevención y control de las enfermedades en animales también. Es fundamental para la prevención y control de enfermedades en animales. Su aplicación permite comprender la dinámica de transmisión y tomar medidas efectivas. Eh, exploraremos la importancia en la salud animal. Los modelos de transmisión, los modelos de transmisión epidemiológicos permiten simular la propagación de la enfermedad en poblaciones animales. Estos modelos son fundamentales para predecir la diseminación y evaluar estrategias de control. Justamente la bioseguridad también es esencial para prevenir la introducción y propagación de enfermedades en granjas y establecimientos. Implementar medidas como la desinfección y el control de vectores es fundamental para proteger la salud animal. Justamente lo que le decía, la bioseguridad es importantísima en las granjas, porque no sabemos la procedencia, no sabemos si estuvieron manipulando aves enfermas, no sabemos si a nivel de indumentaria, muchas veces en maquinarias, en, en carretillas, en palas, pueden llevar patógenos a las granjas que están obviamente sanas. Entonces, muchas veces a través del viento también circulan patógenos y pueden ser los causales para brotes de enfermedades muchas veces y pérdidas económicas de las granjas avícolas porcícolas a nivel nacional. Justo lo que he venido desde el inicio tratando, las vacunaciones. La vacunación es una herramienta fundamental en la prevención de enfermedades en animales. Comprender la efectividad y cobertura vacunal es esencial para lograr inmunidad colectiva. Justamente el proyecto, el programa que se tiene de fiebre aftosa, lo que se busca es inmunizar a nivel nacional, a nivel poblacional, en el tema de bovinos, para erradicar el tema de la fiebre aftosa. Y posteriormente ser un país declarado libre de fiebre aftosa y posteriormente poder buscar ser exportadores en el tema de carne por ser un país libre de esta enfermedad. Entonces es importante las vacunaciones a nivel de aves, de cerdos, a nivel de especies menores, de especies mayores, vacunar para que su ganado esté inmunizado y fundamentalmente, como sabemos muy bien, si nos dice que cada 6 meses se debe hacer una vacunación, obviamente que la inmunidad a los 6 meses ya decae y posteriormente necesita restaurar inmunidad y elevarse al 100%. Entonces es importantísimo las vacunaciones tanto bacterianas, tanto víricas, para proteger el tema de nuestros datos ganaderos, nuestras granjas porcinas, nuestras granjas avícolas, nuestras granjas de especies menores. Las estrategias de control también. La tecnología permite evaluar y diseñar estrategias de control de enfermedades de animales desde el aislamiento de casos hasta erradicación de patógenos. Estas estrategias son fundamentales para proteger la salud de los animales. Como les decía, es importante erradicar, controlar el tema si ya tenemos un problema de animales enfermos en primera instancia que tenemos que aislarlos y posteriormente si tenemos que sacrificarlos tenemos que hacer ese proceso.
comunicación de riesgos. La comunicación de riesgos epidemiológicas es esencial para informar a los productores y autoridades sobre la situación sanitaria, transmitir de manera clara y oportuna los riesgos y ayudar a tomar las medidas preventivas. Justamente, como le decía, esta información se debería dar a conocer a las autoridades eh, a nivel seccional, a nivel nacional, para que ellos son tomadores de decisiones tanto de política pública y mediante un programa, un proyecto, se lo realice, se resigne recursos económicos y posteriormente llegue al pequeño y mediano productor a nivel nacional. Investigaciones también, como decía, investigaciones para comprender la etiología, factores de riesgo de las enfermedades en los animales. A través de estudios de casos y controles se pueden identificar las causas y tomar medidas correctivas. Justamente, si yo tengo una incidencia de una enfermedad que está afectando a mi zona, ¿qué tengo que hacer? Tomar las medidas correctivas, vacunar para, si la enfermedad llega a mi granja, obviamente mis porcinos o mis aves están con su inmunidad al 100%. Educación y capacitación también es importante. Es fundamental para fortalecer la salud animal, capacitar a profesionales y productores en medidas de prevención y control. Es esencial para reducir la incidencia de las enfermedades. Justamente, como les manifestaba anteriormente, las entidades de control a nivel nacional eh, tienen, mediante los proyectos o programas, tienen un indicador en el cual manifiestan personas capacitadas es un indicador dentro del componente del proyecto. Entonces, deben capacitar en estos temas tanto a profesionales, tanto a los productores que están manejando el tema de manejo, puede ser bovino, porcino, avícola, especies menores. Entonces, eso es importante también la educación de las entidades de control a nivel nacional. Eh, También existen también otros organismos que se dedican también a capacitar en el tema de prevención, sería en estos casos mediante calendarios sanitarios, hacer una prevención especialmente a los ejemplares o a los bovinos, en este caso, porcinos, avícolas, hacer prevención en el tema mediante una educación a a nivel del pequeño y mediano productor, eso es importante. Entonces, hasta ahí mi presentación, cualquier duda o pregunta, las órdenes para solventarlas.
Bueno, estimados, si no hay ninguna duda o pregunta, en primera instancia agradecer a Capacitación Internacional Público-Privada por darme esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes en esta noche en el tema que es de suma importancia, hacer prevención también en estos casos, en el tema de cualquier manejo que se esté haciendo a nivel de especies mayores, menores, siempre hacer en estos casos un cronograma, un calendario sanitario, hacer prevención, porque como les decía anteriormente, más barato me sale prevenir que curar. Utilizar 4 gramos como preventivo que utilizar 100 gramos de curativo. Entonces, al final del tiempo, al final de la línea del tiempo, hablando económicamente, me sale más costoso. Y en relación beneficio-costo, como decía, si yo invierto $1, al final quiero ser positivo y tener eh, centavos eh, de ganancia. Entonces, lo que pasa en el campo, muchas veces, que no se maneja registros, tanto productivos, reproductivos, eh, y lo que el productor no sabe si está ganando, está perdiendo, como se dice en el campo, está empatando. Entonces, la idea es también que a nivel del campo, y capacitar en el tema también de una contabilidad básica sería mediante ONGs o instituciones públicas, en el tema del manejo económico también, saber cuánto está invirtiendo, cuántos soles o cuántos pesos, y al final cuánto está ganando, ¿no es cierto? Porque es importante que, según un estudio, en el campo solo está quedando las personas adultas mayores que se denominan, y la juventud está migrando a grandes ciudades como acá en Ecuador, Guayaquil, Cuenca, eh, Quito. Entonces, lo que buscamos es eso, que la juventud se quede en el campo. Entonces, obviamente, eh, capacitando en los temas también de control, en el tema de calendario sanitario, en el tema de investigación también, cómo se puede ir mejorando también la producción, la productividad a nivel del sector agropecuario. Entonces, de mi parte, muchas gracias y muy buenas noches.